¿Y si todo lo que creíste saber sobre Jesús fuera apenas una parte del verdadero mensaje? Imagina por un instante que las enseñanzas más poderosas de su legado fueron ocultadas, no por casualidad, sino por decisión consciente de aquellos que temían su poder transformador. Millones han leído los evangelios, han escuchado sermones, han repetido versículos, pero pocos se han detenido a mirar más allá de las palabras. Pocos se han atrevido a preguntarse qué fue lo que realmente quiso enseñarnos Jesús y por qué fue silenciado. Hoy vamos a emprender un viaje profundo, reverente y lleno de verdad. Un viaje hacia las enseñanzas ocultas, prohibidas y olvidadas de Jesús. Y no es un camino de dogmas, es un llamado al despertar interno, a la libertad del alma. Si estás aquí, no es casualidad. Quizá esta sea la señal que esperabas. Quédate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Durante siglos, la historia oficial nos ha contado una versión única de Jesús. El Maestro amoroso, el profeta del perdón, el Salvador crucificado. Pero, ¿y si te dijera que hubo mensajes que fueron deliberadamente excluidos? Textos que hablaban de un Jesús profundamente sabio, místico y revolucionario, que enseñaba no solo sobre el cielo, sino sobre el poder escondido en tu interior. Los primeros cristianos no tenían un solo evangelio. Circulaban docenas de escritos sagrados, y muchos de ellos revelaban una imagen distinta de Jesús, un guía del alma, un revelador de misterios, un espejo de lo divino en el ser humano. ¿Por qué esos textos fueron silenciados? Porque hablaban de autonomía espiritual, porque revelaban que no necesitas templos ni rituales para encontrar a Dios. Solo necesitas mirar hacia adentro, y eso era peligroso para los que querían controlarte. Hoy vamos a sacar a la luz lo que fue enterrado por el miedo. Entre los textos que fueron descartados por los concilios oficiales, uno resalta con fuerza: el Evangelio de Tomás. No cuenta milagros, ni crucifixión, ni resurrección, solo dichos atribuidos directamente a Jesús, como si Él hablara al alma sin adornos, y es precisamente por eso que incomoda tanto a las estructuras religiosas. Aquí, Jesús no llama a seguirlo a ciegas, sino a descubrir la luz que habita dentro de cada uno. Una de sus frases más impactantes dice: si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Si no lo sacas, eso te destruirá. No es metáfora, es revelación pura. Jesús está señalando que el camino no está afuera, ni en dogmas, ni en reglas. El camino eres tú, es tu esencia. Es esa chispa divina olvidada bajo capas de miedo y programación. Este mensaje no destruye la fe, la enciende, la libera, la eleva. Y si sientes que hay algo en ti que resuena con estas palabras, suscríbete a este canal, porque lo que viene es para almas que no temen buscar la verdad completa. Muchos han imaginado a Jesús como un predicador humilde que caminaba por Galilea con un mensaje de amor y arrepentimiento. Pero existe otra imagen, profundamente arraigada en tradiciones antiguas. Jesús como un maestro de sabiduría esotérica, un conocedor de los grandes misterios del alma, del universo y del ser. No era un simple predicador, era un iniciado, un iluminado que hablaba con claves, con símbolos, con parábolas, porque sabía que no todos estaban listos para entender. En diversas corrientes místicas, desde el gnosticismo hasta la hermética egipcia, se habla de maestros que enseñaban en secreto, revelando solo a unos pocos el conocimiento que transforma. Jesús no fue la excepción. Él decía: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, a los demás todo les es dado en parábolas. Esto no es exclusión, es responsabilidad. El conocimiento espiritual no se impone, se despierta, y tú
que estás escuchando esto, quizás ya estás despertando. A lo largo de la historia, el miedo ha sido una herramienta poderosa para mantener a las personas en obediencia. Miedo al infierno, miedo al castigo divino, miedo a dudar. Pero Jesús nunca usó el miedo como método. Él hablaba de liberación, no de condena, de autoconocimiento, no de culpa, de conciencia, no de control. En sus palabras ocultas, las que hoy comienzan a emerger, hay una constante. El reino de Dios está dentro de vosotros. No es un lugar distante, no es una promesa para después de la muerte. Es una realidad interior, un estado de ser, una conexión directa con lo divino. Cuando comprendes esto, el miedo se disuelve, porque ya no necesitas mediadores para acercarte a Dios. No necesitas ser perfecto, ni cumplir reglas impuestas por hombres. Solo necesitas volver a ti, al núcleo silencioso donde habita esa chispa que Jesús vino a encender. Y ese retorno es el principio de la verdadera libertad espiritual. Si estas enseñanzas eran tan poderosas, tan transformadoras, tan puras, ¿por qué fueron ocultadas? ¿Por qué silenciar a un Jesús que hablaba del despertar interior? La respuesta, aunque dolorosa, es clara. Un ser humano que descubre su verdadera naturaleza no puede ser controlado. En los primeros siglos del cristianismo, muchos textos circulaban entre las comunidades de seguidores. Evangelios, cartas, visiones. Algunos hablaban de un Jesús divino, otros de un Jesús humano y sabio, pero los que más molestaban eran los que hablaban de autoconocimiento y libertad. Con el tiempo, instituciones religiosas, alineadas con estructuras de poder político, decidieron qué debía considerarse verdadero y qué debía ser eliminado. Y lo que quedó fuera, curiosamente, fue todo lo que empoderaba al alma humana. Se construyó un cristianismo que premiaba la obediencia, pero el mensaje original de Jesús era otro. No seas esclavo de nada, ni siquiera de tu propio ego. Ese es el mensaje que aún arde, esperando ser redescubierto. Hubo un grupo de primeros cristianos que no se conformaron con la versión oficial, los gnósticos. Su nombre proviene de gnosis, que significa conocimiento profundo, interior, espiritual. Ellos no veían a Jesús solo como redentor, sino como despertador de la conciencia, un maestro que vino a revelar lo que está oculto en el ser humano. Para los gnósticos, la verdadera salvación no venía del exterior ni de cumplir mandamientos religiosos, sino de recordar quién eres realmente. Jesús, decían ellos, no vino a crear una nueva religión, vino a enseñarnos que la chispa divina habita en cada uno y que despertar esa chispa es el propósito más alto de la existencia. No es casualidad que los gnósticos fueran perseguidos, sus libros quemados, sus ideas condenadas como herejía, porque ellos enseñaban que el templo está en el corazón y que el reino de Dios no se hereda, se activa desde adentro. Muchos de sus textos sobrevivieron enterrados por siglos, hasta que fueron redescubiertos en Nag Hammadi. Hoy su voz resuena nuevamente para recordarnos que tú eres el portador de la llave perdida. Durante generaciones se nos ha dicho que el reino de Dios es un lugar al que se llega después de la muerte, un paraíso lejano, reservado para quienes sigan las reglas al pie de la letra. Pero las palabras verdaderas de Jesús, las más profundas y menos repetidas, nos revelan otra cosa. El reino de Dios no vendrá con advertencias, porque el reino está dentro de vosotros. Esta frase no es simbólica, es una afirmación radical, transformadora, liberadora. Jesús no hablaba de un lugar externo ni de un futuro incierto, hablaba de un estado de conciencia, de una realidad que ya está en ti,
esperando a ser reconocida, cultivada y manifestada. No necesitas morir para llegar al reino. Necesitas despertar. Eso lo cambia todo. Porque si el reino está aquí, si ya vive en ti, entonces tu vida tiene un valor sagrado ahora mismo. Tus pensamientos, tus decisiones, tu capacidad de amar son expresiones vivas de esa divinidad presente. Lo que Jesús vino a enseñarnos no fue cómo llegar al cielo, sino cómo traer el cielo a la tierra, empezando por tu interior. Muchos han escuchado la parábola del sembrador, esa historia en la que un hombre lanza semillas que caen en distintos tipos de terreno. Unos dan fruto, otros no. Parece un simple relato sobre fe, pero para quienes tienen ojos para ver, es una clave oculta sobre la conciencia humana. Las semillas representan el conocimiento sagrado y los terrenos, las mentes y corazones de quienes lo reciben. Jesús no hablaba de cosechas físicas, sino de lo que sucede cuando una verdad divina entra en contacto con tu interior. Si tu mente está cerrada, llena de miedo o ruido, la semilla no crecerá. Pero si estás en apertura, en búsqueda sincera, esa semilla florece y transforma tu vida desde lo más profundo. Jesús enseñaba que no todos estaban listos para comprender, por eso hablaba en parábolas. Porque el conocimiento espiritual no se impone ni se repite como fórmula, se experimenta, se encarna. Cada parábola suya es un espejo y esta es una invitación a mirar tu propio terreno interior. ¿Estás listo para recibir la semilla? Cuando Jesús decía, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la hallará. No hablaba de muerte física ni de sacrificio literal. Hablaba de romper con el ego, esa identidad limitada que nos separa de nuestra esencia divina. El ego es esa voz que te dice que vales por lo que tienes, por lo que aparentas, por lo que otros piensan. Es la máscara que nos hace olvidar quiénes somos realmente. Jesús no vino a alimentar esa ilusión. Vino a desmantelarla con compasión y verdad. Cuando pierdes tu vida según el mundo, la vida construida sobre el miedo, la vanidad, el control, entonces hallas la vida verdadera, la que no depende de las circunstancias externas, la que brota del alma en comunión con lo eterno. Esta enseñanza es profunda, transformadora y fue malinterpretada durante siglos. No es un llamado al sufrimiento, sino a la liberación de todo lo que te encarcela. Es una invitación a renacer, a morir al ego, para despertar a tu verdadera identidad espiritual. Pocas frases de Jesús han causado tanto desconcierto como esta. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Una afirmación registrada en el Evangelio de Juan, que fue repetida, pero rara vez explicada. ¿Por qué? Porque desafía todo lo que se ha enseñado sobre nuestra supuesta pequeñez. Jesús no estaba diciendo que debas adorarte a ti mismo, sino que dentro de ti existe una chispa divina, una esencia eterna que te conecta con el Creador. No eres un simple mortal, perdido y condenado. Eres una extensión de lo sagrado, una manifestación viva de la luz divina. Esta idea no es nueva. Ya lo enseñaban los sabios del Vedanta en la India. Atman es Brahman. El alma individual es una con lo supremo. También lo decían los hermetistas. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Jesús, desde su tradición, confirmaba la misma verdad universal. Pero esta verdad empodera. Y alguien empoderado no se arrodilla ante el miedo. Se levanta con conciencia y comienza a vivir desde su naturaleza divina. Esa es la verdadera revolución espiritual que Jesús vino a sembrar. En el Evangelio de Tomás, Jesús dejó una enseñanza que ha sido considerada una de las más enigmáticas y profundas.
cuando hagáis de los dos uno, y de lo interior como lo exterior, y de lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Esta no es una frase para leer a la ligera, es un mapa hacia el despertar espiritual. Jesús no hablaba de dualidades externas, sino del conflicto interno entre lo que somos y lo que aparentamos ser. Lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, muchas veces están desconectados. Vivimos divididos entre espíritu y materia, razón y emoción, luz y sombra. Pero cuando integras tu ser, cuando lo interior se alinea con lo que expresas afuera y tu mundo externo refleja la paz de tu alma, entonces el reino se revela, no como un lugar, sino como una experiencia viva. Este mensaje es similar al de los alquimistas, quienes sabían que la verdadera transmutación no era del plomo al oro, sino de la confusión a la claridad interior. Jesús nos hablaba de esa alquimia sagrada, de la unión que libera, del equilibrio que ilumina. Cuando los opuestos se funden, la verdad aparece con una claridad que no deja dudas. Muchos desconocen que Jesús no emergió en un vacío espiritual. Su mensaje tenía raíces profundas en corrientes místicas muy antiguas, entre ellas los esenios, una comunidad retirada en el desierto, dedicada a la pureza, la contemplación, el autoconocimiento y el servicio. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, estuvo íntimamente ligado a ellos. Y no son pocos los estudiosos que afirman que el mismo Jesús recibió formación entre sus filas, absorbiendo enseñanzas sobre el equilibrio del alma, la conexión con la naturaleza, el poder del silencio interior. Los esenios creían que el reino de Dios no era una promesa lejana, sino un estado alcanzable a través de la armonía del ser. Meditaban, ayunaban, observaban los ciclos del cosmos y enseñaban que la divinidad habita en lo sutil, en lo cotidiano, en el cuerpo y en el espíritu. Jesús no repitió esas enseñanzas como un alumno, las vivió y las expandió como un maestro. Comprender su vínculo con los esenios nos ayuda a ver que su mensaje no fue una ruptura con todo lo anterior, sino la culminación de una sabiduría milenaria que floreció en palabras capaces de transformar corazones hasta hoy. Hay un capítulo poco conocido en la vida de Jesús que ha generado fascinación entre investigadores y místicos, los llamados años perdidos. Ese largo período entre su infancia y el inicio de su ministerio público. ¿Dónde estuvo Jesús durante ese tiempo? ¿Qué aprendió? ¿Con quién se formó? Antiguos manuscritos hallados en monasterios del Tíbet y relatos de tradición oral en la India hablan de un sabio extranjero conocido como Isa, que enseñaba con una profundidad extraordinaria. Predicaba la compasión, la no violencia y hablaba de un reino interior. Muchos creen que Isa era Jesús. Según estos textos, vivió entre monjes budistas, estudió las escrituras del Dharma, practicó la meditación profunda y absorbió enseñanzas sobre la ilusión del ego y la naturaleza divina del ser. Estas similitudes no pueden ser ignoradas. Jesús hablaba del desapego, del amor incondicional, de despertar la conciencia, temas profundamente presentes en las tradiciones orientales. Si esta conexión es real, y todo indica que sí, entonces el mensaje de Jesús no fue exclusivo de una sola cultura, sino un puente entre Oriente y Occidente, una voz universal que unió sabidurías para hablarle al alma humana sin fronteras. Mientras Jesús enseñaba que la fe mueve montañas y que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, en el antiguo Egipto, la sabiduría hermética afirmaba: el universo es mental. Ambos mensajes, aparentemente distantes, apuntan al mismo centro, el poder creador de la mente y la conciencia.
Para el pensamiento hermético, todo lo que vemos es reflejo de lo invisible. Lo externo nace de lo interno. Jesús decía lo mismo. Con otras palabras, como es adentro es afuera, como crees, así será. No se trata de superstición, se trata de comprender que somos co-creadores de la realidad y que la oración, más que un ruego, es una afirmación desde el Espíritu. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis, nos invitaba a una relación activa con lo divino, no como súbditos, sino como hijos conscientes de una fuente infinita. Este poder, mal interpretado por siglos, no es magia, es comprensión espiritual. Y cuanto más despiertas, más claro se vuelve el mensaje. Si estás sintiendo que este contenido resuena contigo, que te habla a otro nivel, suscríbete al canal. No por hábito, sino porque este es solo el principio de un viaje profundo hacia la verdad olvidada. Jesús no enseñaba como los maestros de su tiempo. No recitaba doctrinas ni imponía reglas rígidas. Él hablaba en parábolas, imágenes vivas cargadas de sentido profundo, capaces de abrir puertas en el alma de quienes estaban listos para ver más allá de lo literal. Sus discípulos le preguntaban por qué hablaba de esa manera, y su respuesta fue clara. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les dice en parábolas. ¿Por qué esa distinción? Porque la verdad espiritual no puede ser impuesta, solo puede ser revelada internamente por experiencia y solo cuando el alma ha madurado lo suficiente para recibirla sin miedo ni distorsión. Cada parábola es un código: la semilla, el grano de mostaza, el buen samaritano, la perla escondida. Todas son llaves simbólicas que apuntan a procesos internos: el despertar, la compasión, la entrega, el valor del alma frente al mundo. Jesús no hablaba a la mente racional, hablaba al corazón profundo, a ese espacio donde lo eterno aún susurra. Y si aprendes a escuchar con ese oído interno, cada palabra suya se convierte en una llama que enciende lo divino en ti. Una de las frases más inquietantes de Jesús, y también una de las menos comprendidas, es esta: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. A primera vista parece dura, pero si la escuchamos desde el silencio y la humildad, comprendemos que Jesús no juzga a las personas, sino que advierte sobre algo más profundo. El conocimiento sagrado necesita ser protegido. No todos están preparados para recibir ciertas verdades. El alma humana atraviesa procesos y forzar una revelación prematura solo genera burla, rechazo o distorsión. Por eso Jesús hablaba en clave y por eso muchas enseñanzas solo las compartía en privado con sus discípulos más maduros. Esta no es una invitación al elitismo, sino al discernimiento espiritual. Cuando algo es verdaderamente sagrado, debe compartirse con reverencia, con cuidado, con conciencia, como una semilla delicada que solo germina cuando el terreno está fértil, abierto y listo. Jesús honraba el poder de la palabra divina y nos enseñó a hacer lo mismo, proteger lo luminoso no por miedo, sino por amor. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, lejos de defenderse con largos discursos o justificaciones, guardó silencio. Ese momento, ignorado por muchos, es una de las enseñanzas más poderosas de su vida, porque en ese silencio Jesús reveló que la verdad no siempre necesita explicarse. A veces, la presencia y la conciencia hablan más que las palabras. Jesús sabía que su misión no era convencer a quienes no querían ver, sino vivir la verdad hasta sus últimas consecuencias.
Y en ese acto de entrega silenciosa, desmontó todo el sistema basado en la apariencia, el poder y el ego. El silencio de Jesús no fue vacío, fue plenitud contenida, firmeza espiritual, una rendición no ante el miedo, sino ante el misterio más alto, la aceptación de su propósito, la coherencia con su mensaje. ¿Cuántas veces intentamos explicar nuestra luz a quienes solo quieren apagarla? Jesús nos enseña que hay momentos en que la sabiduría está en no hablar, en sostener la verdad desde la calma, no desde la reacción. Ese silencio fue una voz que aún resuena, una voz que nos recuerda que no todo debe decirse, pero todo puede vivirse desde la verdad interior. Muchos ven la crucifixión de Jesús como un evento histórico de sufrimiento y redención. Y sí, fue un hecho real. Pero si miramos con ojos del alma, descubrimos que este acto también encierra una poderosa metáfora espiritual. Jesús no fue crucificado solo por lo que hizo, sino por lo que representaba: la libertad del espíritu, el fin del miedo, la dignidad de quien reconoce la divinidad en sí mismo. La cruz no es solo un instrumento de tortura, es también el símbolo de la disolución del ego, del falso yo que se aferra al mundo, a la identidad creada por la mente, por las heridas, por las expectativas. Al aceptar su cruz, Jesús nos mostró que la verdadera libertad nace cuando dejamos morir lo que no somos, cuando nos desprendemos de todo aquello que impide que la luz interior brille sin obstáculos. Y su resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte física, fue la manifestación del ser despierto, el retorno a la unidad con lo eterno, una promesa viva de que todos podemos resucitar en conciencia, aquí y ahora, si nos atrevemos a morir al ego. La cruz es el umbral, y Jesús nos mostró cómo cruzarlo. Cuando Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». No hablaba desde la arrogancia, hablaba desde la conciencia despierta de quien ha reconocido su verdadera esencia. Él no se proclamaba como un ídolo a adorar, sino como un reflejo de lo que todos podemos llegar a ser. Un ser humano que ha encendido la llama interna y que camina iluminando el camino para otros, no desde el control, sino desde la presencia. La luz de la que hablaba no es externa, es la sabiduría viva que te guía desde dentro cuando silencias el ruido, cuando sueltas el miedo, cuando eliges vivir desde la verdad y no desde la apariencia. Y lo más poderoso es esto: Jesús también dijo a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo». Él no quería adoradores, quería despertadores, personas conscientes de su esencia divina, capaces de encender otras llamas con el fuego del amor, la compasión, la autenticidad. Tú también puedes ser esa luz. No necesitas esperar un milagro. Ya eres el milagro, solo tienes que recordarlo. Entre todas las frases que Jesús pronunció, hay una que resuena como un eco eterno en los corazones que buscan con sinceridad: «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». No se refería a una verdad exterior, ni a la aceptación de una doctrina específica. Jesús hablaba de una verdad vivida, de un despertar que ocurre cuando te miras sin máscaras, cuando te liberas de lo impuesto, de lo aprendido, de lo heredado, y te permites recordar quién eres realmente. La verdad a la que él apuntaba no es información, es transformación. Es el conocimiento silencioso que arde en tu interior cuando conectas con lo eterno dentro de ti. No llega desde fuera, nace desde el centro de tu ser. Y esa libertad de la que hablaba no es hacer lo que se quiere sin límites. Es vivir en coherencia con el alma, libre de culpa, de manipulación, de miedo al castigo. Jesús no vino a construir muros, vino a derribarlos, uno por uno.
para que el alma pudiera ver con claridad y caminar con confianza. Y hoy, siglos después, su verdad sigue viva, esperando ser reconocida no con la mente, sino con el corazón despierto. Jesús no enseñó que Dios está lejos. No lo describió como un juez implacable sentado en un trono lejano. Él dijo algo radical, luminoso y profundamente transformador. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa afirmación, por sí sola, desafía siglos de intermediación, de estructuras que nos enseñaron que necesitábamos sacerdotes, templos o rituales para alcanzar a lo divino. Pero Jesús miraba a las personas a los ojos y les decía: tú y el Padre son uno. Eso significa que dentro de cada ser humano existe una chispa divina, una semilla sagrada esperando despertar, un núcleo puro donde habita lo eterno. No necesitas buscar afuera lo que ya vive en ti. No necesitas subir montañas ni atravesar desiertos. Basta con volver al silencio de tu alma. La chispa divina no se impone, se revela, no grita, susurra. Y cuando comienzas a escucharla, todo cambia. Tus decisiones, tus vínculos, tu visión del mundo. Jesús no vino a darnos poder externo. Vino a recordarnos que el poder más grande ya está dentro de nosotros. Y quien reconoce esa chispa, nunca vuelve a caminar en tinieblas. A lo largo del tiempo, muchos han colocado a Jesús en altares, rodeado de incienso, oraciones repetidas y rituales solemnes. Y aunque eso nace del amor y la devoción, también ha servido para alejar su mensaje original del corazón humano. Jesús nunca pidió ser adorado, pidió ser escuchado, comprendido, imitado. Él mismo dijo: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará. Esa frase es un llamado directo a la autorrealización espiritual. No te invita a depender de Él, sino a descubrir en ti lo mismo que ardía en Él. Jesús es un espejo, no un ídolo, un reflejo de lo que somos en nuestro estado más puro: compasión, conciencia, conexión con lo eterno. Y al verlo así, todo cambia. Ya no caminas como mendigo espiritual. Caminas como un alma que recuerda, como alguien que despierta al maestro interior. El camino no está hecho de fórmulas externas, sino de pasos internos. Y Jesús, con su vida y sus enseñanzas, nos mostró cómo dar cada uno de esos pasos con humildad, fuerza y amor. Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y expulsó a los mercaderes, no solo denunció la corrupción de un espacio sagrado. Estaba realizando un acto profundamente simbólico: mostrar que lo sagrado no se vende, no se negocia, no se manipula. Y más aún, que el verdadero templo no está hecho de piedras, sino de alma. Jesús decía: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muchos no entendieron que hablaba de su cuerpo, de la conciencia encarnada como lugar sagrado, como altar vivo donde Dios habita. Él vino a derribar la idea de que necesitas lugares físicos para conectarte con lo divino. Tu cuerpo, tu respiración, tu conciencia, ese es el templo donde lo eterno mora. Cuando tomas conciencia de esto, te das cuenta de que no necesitas aprobación externa, ni permisos para rezar, meditar o amar. La autoridad más alta no está fuera, está en tu interior. Jesús nos devolvió el acceso directo a lo sagrado, y eso fue lo que más incomodó a los poderes de su tiempo, porque un ser humano que descubre su templo interno ya no puede ser controlado por el miedo ni por el dogma. Jesús no solo hablaba del ser humano, hablaba del todo. Cuando decía que el reino de Dios está dentro de nosotros, también reconocía que todo lo creado es sagrado, que el cielo, la tierra, los pájaros, el trigo, las estrellas, y son manifestaciones de un mismo aliento divino.
Por eso hablaba con parábolas que usaban la naturaleza, el grano de mostaza, la vid y los pámpanos, las ovejas, el trigo y la cizaña. No era poesía, era sabiduría encarnada. Nos recordaba que no estamos separados del mundo, sino íntimamente conectados con todo lo que existe. Esa es la base de las grandes tradiciones espirituales, la unidad. Lo que haces a otros, te lo haces a ti. Lo que siembras dentro, florece fuera. Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Y cuando entiendes esto, ya no puedes vivir igual. Tu forma de amar, de mirar, de hablar, se transforma, porque si todo está unido, entonces no hay fuera ni dentro. No hay Dios lejano ni tú pequeño. Solo hay uno en diferentes formas. Y esa verdad libera y devuelve el alma a su origen. Jesús no habló del perdón como una simple acción moral. No era solo decir lo siento o te perdono desde la superficie. Su enseñanza iba mucho más profundo. El perdón como acto sagrado de liberación del alma. Cuando dijo, perdona 70 veces 7, no estaba exagerando. Estaba revelando que el perdón no es para el otro, es para ti. Porque mientras retienes rencor, juicio o culpa, tu alma permanece encadenada a esa energía. Jesús perdonó incluso desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón no fue debilidad. Fue la expresión máxima de su poder interior, de su libertad espiritual total. Perdonar es reconocer que tú ya no necesitas esa carga, que eliges soltar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Cuando perdonas desde el alma, rompes un ciclo, desactivas la cadena del sufrimiento y permites que la gracia fluya nuevamente dentro de ti. Jesús no vino a castigar, vino a liberar. Y el perdón es una de las llaves más poderosas que nos dejó. Cuando Jesús enseñó a orar, no lo hizo desde la culpa ni desde el miedo. No pidió repeticiones vacías ni rituales mecánicos. Él dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, porque la verdadera oración no es espectáculo. No es recitar fórmulas para obtener favores. Es una comunión íntima, profunda, silenciosa entre tu esencia y lo eterno. Jesús enseñaba que Dios ya sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te alinea, te centra, te limpia de ruido interior para que puedas escuchar la voz del alma. Él nos dejó un modelo, Padre Nuestro. Pero cada palabra de esa oración está cargada de verdad espiritual. Reconoce la unidad, nuestro, la fuente divina, Padre, la confianza, danos hoy, y la entrega, hágase tu voluntad. La oración no es un acto de necesidad, es un acto de presencia. Y cuando oras con todo tu ser, no estás hablando con un Dios lejano. Estás recordando que Dios ya habita en ti, y esa conciencia transforma tu vida desde adentro. Jesús habló muchas veces de riquezas, pero no en el sentido material. Cuando decía, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, nos estaba guiando a buscar otra clase de tesoro, uno que ni el tiempo ni la muerte pueden tocar. Ese tesoro no se compra ni se vende, no se mide en monedas, ni se almacena en cajas fuertes. Está dentro de ti, esperando ser descubierto, como en la parábola del hombre que al encontrar un tesoro escondido en el campo, vende todo lo que tiene para poseerlo. Jesús no condenaba lo material, pero sí advertía sobre la ilusión de que eso define tu valor. La verdadera riqueza es la que te da paz interior, claridad, propósito. Esa que te conecta con tu ser esencial, que te permite vivir en gratitud, generosidad y libertad.
Cuando buscas fuera lo que solo puede encontrarse dentro, te cansas, te frustras, te pierdes. Pero cuando giras la mirada hacia tu interior, descubres que ya eres completo, ya eres valioso, ya eres luz. Ese es el tesoro que Jesús vino a revelarnos, el tesoro de saber quién eres, más allá del mundo. Y quien lo encuentra ya no teme perder nada. Una de las declaraciones más poderosas y a menudo ignoradas que Jesús hizo fue esta: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Mayores que las de Jesús? ¿Es posible? Para muchos, estas palabras resultan incomprensibles o incómodas. Pero si las escuchamos desde el alma, entendemos lo que verdaderamente quiso decir. Jesús no vino a mostrarnos su grandeza, vino a revelarnos la nuestra. Nos dijo con claridad y sin ambigüedades que lo que Él hizo no era exclusivo, sino posible para todos aquellos que despiertan a su verdadera identidad. Él sanó, perdonó, transformó, despertó almas. Y tú, desde tu centro divino, también puedes traer luz donde hay oscuridad, sanar corazones con tu compasión, mover la energía del mundo con tu intención sagrada. Jesús veía en nosotros una chispa del mismo fuego. Y cuando dijo que haríamos cosas mayores, nos entregó no solo una promesa, sino una misión: recordar nuestro potencial sagrado y activarlo con amor, verdad y propósito. El poder no está afuera, está en ti, esperando ser vivido con conciencia. Esa es la fe que despierta milagros. Hemos recorrido un largo viaje, desde las enseñanzas olvidadas hasta las verdades más íntimas del alma. Y ahora llegamos al corazón de todo, a esa revelación que estuvo velada durante siglos y que cuando se comprende, transforma la vida desde su raíz. Jesús no vino solo a redimir, vino a revelar que el Cristo no era solo Él, sino una conciencia que vive en cada uno de nosotros. El Cristo no es un nombre propio, es un estado de ser, una presencia luminosa que se despierta cuando la mente calla y el alma recuerda. Es la unión del humano con lo divino, del tiempo con lo eterno, de la separación con la unidad. Cuando Jesús decía, el reino está dentro de vosotros, nos estaba diciendo, el Cristo está en ti y espera ser vivido. Esta es la enseñanza que más temieron los sistemas de control, porque un alma que encarna el Cristo interior no necesita cadenas, ni templos, ni dogmas para saber quién es. Solo necesita despertar, vivir en verdad y caminar con amor. Tú no estás aquí por casualidad. Si estas palabras resuenan contigo, es porque tu alma ha comenzado a recordar. Este es tu llamado. Este es tu momento. No como seguidor, sino como portador de la luz que Jesús vino a encender en todos. Ahora, el viaje apenas comienza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Comparte este video con quienes buscan una verdad más profunda y cuéntame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a más almas despiertas. Gracias por estar aquí. Esto apenas comienza.